avisaron. No, eso no. No le avisaron. Claro, No estaba en el contrato. No estaban. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? El chaqueño cumple al pie de la letra del contrato. O alfajores cordobeses traiga. Ay, ¿qué pasó? Una caipiriña de Fortaleza podríamos tirar también. ¿Vio el dibujito ese nuevo, el Pikachu de Pokémon? Pikachu, sí. Una de 2 temporadas, una, dos. ¿No son más hinchas de River, ahora son hinchas del Sí, equipo de Brasil? no, totalmente hincha de River, como siempre. ¿Hinchas por los equipos brasileños? No, ni jamás. Hincho por Boca cuando juega con los extranjeros. Sí. No sé, no está tan convencido, no está tan convencido. Bueno, planes de ahorros. Ahora que otra vez estamos viendo el tema del crédito, vos sabés que con el tema de los créditos estos hipotecarios, que esta semana 2 bancos sacaron, al menos vi el hipotecario y el Banco Ciudad, viste cuando te aparece la palabra uva, vos decís, ay, ¿esto qué es? Y uno automáticamente asocia a tenedores de créditos que en otro momento han sacado y que se les ha convertido la cuota en impagable, ya sea por algunos créditos hipotecarios o por cuotas de planes de ahorro de autos. Sí, muchos de estos casos se han judicializado. ¿Y cómo está hoy el tema? Es decir... Bueno, es interesante lo que planteas primero por respecto de los UVA, porque hay una decisión política aparentemente de no intervenir el Estado en eso, con lo cual la gente está cada vez más imposibilitada de poder pagarlos y no hay ninguna salida legal hasta el momento, digamos. Con lo cual lo único que va a quedar es intentar alguna salida judicial si desde el Estado no se promueve algún tipo de solución, ¿no? Como sí se hizo con el tema de los planes de ahorro, pero que, la conflictividad va acompañando la situación económica y esto hizo que hubiera pronunciamiento de primera instancia, de Cámara, y acá se ha instalado entre el colectivo de consumidores que están pagando planes de ahorro desde antes de 2018 por lo menos, a partir de un fallo del Superior Tribunal hace unas semanas, donde se instaló la idea de que se cayeron las cautelares, ¿sí? Si se cayó la cautelar, entonces es una situación como de incertidumbre, hasta de temor, de qué pasa ahora, porque recordemos, en 2018, a partir de 2018, se había dispuesto distintos juzgados en distintas acciones de amparo, ya sea individuales o colectivos, se había dispuesto el no incremento de las cuotas de los planes de ahorro. La gente fue optando por esa salida ante la incertidumbre, ver cómo se multiplicaban los valores y se hacían impagables. Bueno, hoy que el tiempo transcurrió, la situación económica se fue agravando nuevamente y empezaron a salir fallos donde se aplicó lo que se llama la teoría del esfuerzo compartido, es decir, darle un poco de razón a cada una de las partes, es decir, al ahorrista y a las administradoras de los planes de ahorros, y eso provocó que se dejen sin efecto estas cautelares, es decir, que haya que encontrarse la forma de pagar esa parte que se había extendido en el tiempo, ¿sí? Se había ordenado pagar los valores históricos, lo que se venían pagando, y que el otro quedara diferido en el tiempo. Y ahora tenemos el problema, digamos, ¿no? Hay que resolver de qué manera se salta esta situación en un contexto donde los autos, a su vez, incrementaron muchísimo su valor. Claro. Entonces, como el plan de ahorro funciona sobre la base de una alícuota, es decir, un porcentaje del valor actual del auto, llegamos a situaciones donde nos han planteado en el estudio que, para ir a resolver esta situación tienen que pagar 10, 12, 13 millones de pesos cuando el auto hoy vale 20, 22. Entonces, en la operación, digamos, de montos pagos aparece como desproporcionado, ¿no? ¿Qué resolvió el Superior Tribunal, Fabián? Sí, el Superior Tribunal el mes pasado, tomó resolución a este caso en la situación de los que adquirieron planes de ahorro a través de una medida cautelar, en el que este amparo de manera colectiva decidieron acudir a la justicia y ante la situación de no poder pagar las cuotas, entonces resolvió aplicando lo que es, por un lado, la teoría del esfuerzo compartido que había dicho el doctor. ¿Qué significa esto? Por un lado, contempló la situación tanto de los ahorristas, es decir, los suscriptores de los planes de ahorro,
que se vieron en la imposibilidad de pagar las cuotas, o en muchos casos también se les dificultaba, o sea, podían abonar pero se les dificultaba. Y por el otro lado tiene los administradores, digamos, los fondos administradores de los planes de ahorro, que son los que tratan de equilibrar lo que sean las cuotas. Y entonces, en este caso, el Superior Tribunal lo que hace es remitirse a lo que es a la resolución número 8 de la Inspección General de Personas Jurídicas, que dispone esta resolución que el diferimiento de las cuotas. O sea, ¿qué significa esto? Que contemplando la situación de ambas partes, las cuotas al vencimiento del plan de ahorro se van a realizar a través de cuotas suplementarias. A ver, ¿los planes de ahorro suelen ser de 84 cuotas? Sí, suelen ser de 88, hay algunas, 84, y hay algunas que también pueden ser un poquito más que de 120. Llegan hasta 120. Llegan hasta 120. O sea, todo lo que yo no pagué en su momento, ¿tengo que pagarlo cuando termine el plan? ¿Así es o cómo es? Sí, lo que dice en este caso, bueno, había la Inspección de Personas Jurídicas, en su momento había hecho el diferimiento, pero no contemplaba las situaciones que habían judicializado, es decir, a través de medida cautelar o a través de amparo. Pero en este caso, como es el anterior, la resolución era del 2020, esta resolución nueva contempla estas situaciones de personas que han judicializado y que en las cuales hayan caído o hayan renunciado a esas cautelares. Y entonces, desde ahí se toma lo que queda, digamos, de pagar el valor del bien y se hace a través de cuotas suplementarias teniendo en cuenta la alicuota de las cuotas. O sea, es decir, el porcentaje que se está debiendo se divide en tantas cuotas como estaba el plan. El porcentaje que quedan, tantas cuotas. Si era un plan de 84, tenés 84 cuotas más. Es decir, que, por ejemplo, te digo, si una cuota, o sea, la cuota contemplada, la cuota correspondía al 1%, así por decirte, al 1% del valor del bien, esa cuota se aplica a las cuotas suplementarias. No sé si más o menos se entiende. Y esto es realmente, a ver, en la práctica, ¿se convierte en accesible para los que tienen un plan de ahorro o siguen siendo, pues con los números, uno después, viste, en porcentaje parece razonable, pero está todo tan caro que vos después decís, sí, está bien un 1%, pero ¿y la cuota de cuánto te queda? Te quedan 600.000 pesos. El auto más barato es de 20 millones de pesos, no, es más de 20 millones. Y a eso le tenés que agregar el seguro, el 1% 200.000, más el seguro, gasto administrativo y todo lo demás, se te va a quedar 350%. O sea, ¿cómo queda? Digamos, son distintos casos. La verdad que tratamos de establecer reglas generales y es muy difícil porque se contemplan diferentes hipótesis. Además, tengamos en cuenta algo. Una cosa es cuando esta situación o estas resoluciones te tocaron al inicio de un plan de ahorro o al final de un plan de ahorro, porque eso también determina la cuantía de cuotas pendientes. Claro. Si te habían entregado el auto, no te habían entregado el auto. Lo importante de este fallo que es que valida la resolución de la Inspección de Personas Jurídicas, ¿no? La Inspección General de Justicia de la Nación. Entonces, esa resolución es la que se va a aplicar en cada caso concreto. ¿Qué sucede? Esto que habían planteado, los autos cambiaron tanto su valor que cuando la persona va a la concesionaria, que en definitiva no es la titular, sino que representa a la administradora, es decir, yo voy a cualquiera de las concesionarias locales y no están hablando por ellos, están hablando por la administradora de los planes de ahorro, te dan un número o te dan unas cuotas. Sí. Que no tenés información de cómo es el procedimiento que se utiliza para llegar a ese valor. Entonces, bueno, vos querés resolver tu situación, como le pasó a nuestro cliente, paga 12 millones de pesos. Pero ¿y de dónde vienen los 12 millones de pesos? La resolución es clara. ¿De qué manera se hace? Bien lo planteaba Fabián, se puede dividir hasta en tantas cuotas como esa. Hay algunas variables de que el valor de la cuota resultante no puede ser superior a la que se estaba pagando. Hay algunas variables en temas de los intereses aplicables y demás, pero representa en la práctica, en un caso concreto, en otro caso concreto que nos tocó, que una cuota, que la última cuota era 80.000 y pico de pesos,
Ahora le dicen, bueno, a partir de ahora tenés que pagar 400.000. O sea, esa cuota suplementaria terminó siendo de 400.000. Termina siendo de 400.000. Pero yo escuché algunos casos que creo que hubo incluso una manifestación el año pasado de algunos tenedores frente a los tribunales que decía, me dicen eso, me dicen que debo 12 millones de pesos, me llamó X, me dice debo 12 millones de pesos y que lo puedo pagar hasta en 6 cuotas, te dicen. Esto no es tan así. Exactamente, ahí viene la cuestión que estamos planteando, porque la misma resolución les obliga a las administradoras de los planes a informarle a sus clientes el contenido de la resolución y hacer una difusión masiva de las posibilidades que brinda la resolución. Y esto se asocia a algo que hemos hablado en otros temas, que es el derecho a la información del cliente, es decir, del consumidor. Yo tengo que poder saber de qué manera se hizo para poder determinar cuál es mi supuesta deuda actual, teniendo en consideración esto que también planteaba Gustavo con todo acierto, que uno no tiene solo el valor de la unidad o la alícuota, sino que en proporción al valor de la unidad va el seguro, los gastos administrativos, etcétera, ¿no? Que tiene una incidencia muy fuerte. De hecho, hasta desnaturalizan a veces los planes de ahorro. Sí, te lo duplica. A ver. Pero hay una caña pichana también muchas veces, doctor, porque en el sentido de, bueno, también te voy a cobrar menos la cuota y te aplican el gasto administrativo. No, absolutamente. Y te mando en consideración otra cosa que se planteaba recién, que es el tema de la duración de los planes. Históricamente los planes de ahorro eran de 60 cuotas. Cuando se empezaron a producir desfasajes en los valores de los autos y dividiendo en 60, todavía era difícil de pagar, aparecieron los planes de 72, después aparecieron de 84 y post la última crisis aparecieron los planes de 120 cuotas. ¿Esto qué te genera? Que 10 años vos estás con 120 cuotas con el plan 70-30. Exacto. Que te desvirtúa aún más, digamos, a la hora de pagarla. A la hora de pagarla y con este tipo de cuotas, digamos. Y en esta situación agravado, ¿por qué? Porque en ese tiempo, ya sea en 6, en 5, en 4 años, la unidad se desvalorizó. O sea, vos tenés que refinanciar, no a 2, 3, 4 años y bien, esa puede ser la síntesis, vendiendo el auto para pagar la deuda, digamos. Sí, porque, por ejemplo, una deuda de 12 millones, un auto de 5 o 6 años y no sé si le alcanza, vende el auto y no sé si le alcanza para la deuda. Es que en principio el plan de ahorro era una buena idea. Sin embargo, el contexto que estamos viviendo ya del 2018 para acá se desnaturalizó en el sentido del índice inflacionario, de que la desvalorización de la moneda, y esto todo juega en contra de uno que quiere adquirir su autito, pero bueno, ahora esto complica aún más, es dificultoso para el que quiere adquirir su auto, por eso... Lo importante por ahí también marcar es que digamos, estamos trabajando también sobre la hipótesis del caso que por la intervención judicial, bueno, hay que tomar una decisión. Esta resolución, como en este caso, ¿no es cierto?, resolvió el Superior Tribunal de Justicia, dijo hay que aplicar esta resolución, no queda otro camino. Lo importante es señalar también que la resolución prevé distintas situaciones. Aquel que ya terminó de pagar el plan, aquel que todavía no terminó de pagar el plan, e incluso la posibilidad de que quien está usufructuando la medida cautelar pueda renunciar a ella. Entonces, en lugar de esperar a derivar el problema cuando termine el plan a la cuota 84, claro, por ejemplo, empezar ahora. Ahora sentarse con la concesionaria, bueno, hacerme la liquidación, vemos de qué manera reconducimos ahora para que este efecto en el tiempo no se prolongue tanto. El problema, insisto, ¿cuál es? La poca información a la que accede el consumidor. Nos pasa a nosotros, ¿sí? Banco francés, prepárese, digamos, está por decir una demanda mía. Estoy hace un año pidiendo que me expliquen de qué manera me liquidaron un producto por carta de documento y ni siquiera tienen la decencia de contestar la carta de documento. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué acceso a la información hablamos? Las últimas contestaciones vía correo electrónico, hemos recibido su solicitud, a los 15 días su solicitud está en proceso, a los 30 días su solicitud fue rechazada. ¿Por qué? Claro. Entonces, este acceso a la información es el que tiene que poder manejar la gente y lamentablemente no les va a quedar otra salida que recurrir a defensa del consumidor. Recordemos que toda esta acción, esta de la que está hablando Fabián, la promovió en su momento la Defensoría de los Vecinos del municipio. O recurrir a un abogado con los papeles de la evolución de su plan. Son importantes hasta los correos electrónicos porque por esa vía se comunican las partes y las novedades. Pero esto de la información, porque mucha de la gente cuando incluso
pues fue hace varios meses que se manifestaban cuando decían cayeron todas las cautelares, te decían, me llaman por teléfono, porque decía mucho, y me dicen que debo X cantidad de plata, que lo puedo pagar hasta en 6 cuotas si me mantienen el precio, o si no, voy a tener que pagar otra cuota, porque ellos me dicen, encima juegan con eso, ¿no? Te dicen, hoy la cuota es de tanto, pero yo no sé mañana de cuánto va a ser si vos no pagás en 6 cuotas. Y la verdad es que son montos que uno ni siquiera con muy buena voluntad llega a enfrentar. Entonces, información es fundamental, es decir, no te pueden decir debes tanto y así lo tenés que pagar sí o sí, o sea, vos tenés que saber por qué, de qué manera, cuáles son las alternativas. Eso claro. el primer mes. Hay mucha gente que está con este tema, ¿no? Sí, precisamente recalco esto del deber de información, que no solamente implica que te digan cuántas cuotas puedes pagar, sino en qué implica esas cuotas, Claro. porque puede ser que en esas cuotas los detalles sean abusivos, entonces por eso... O sea, que te desgranen que todo, te den decir, la ¿cómo liquidación. llego yo a deber esto? Exactamente, cómo se hace el cálculo para Ajá. cada cuota y qué implica cada cuota. ¿Y eso es bueno siempre tenerlo por escrito? Sí, Claro, sí, sí, y ahí viene una cuestión que se insinuó hace un ratito, la cuestión de la prueba, digamos, generalmente en los contratos estos se denuncian los correos electrónicos, con lo cual la comunicación entre la administradora y el consumidor, el suscriptor del plan, queda registrada por correo electrónico. Esto es importantísimo porque más en corriente que tenemos la facilidad que siempre recalcamos de que está regulada la prueba electrónica en el Código Procesal, entonces bastante más sencillo que en otros lugares incorporarla. Guardar, pero hasta el presupuesto que me dan cuando voy a averiguar inicialmente, guardar todo esto, los numeritos de reclamo cuando uno llama por teléfono. Es importante ser ordenado con todas estas cuestiones porque, repito, esto también impacta sobre otro colectivo que todavía no aparece, que es el de las personas que durante el transcurso del plan o rescindieron el plan o fueron dadas de baja por falta de pago, o a veces falleció el titular y eso pasa a ser un crédito para la sucesión. Porque ¿cómo se le devuelve el dinero a esa gente? Esa gente hay que devolverle un porcentaje del dinero. Se devuelve de la liquidación del grupo. ¿Qué pasa? Cuando está judicializado el grupo, la administradora puede que suceda que no tenga los fondos para devolverle, y está establecido en la resolución también esto de que esa devolución se tiene que hacer dentro de lo que plantea la administradora del grupo. Es decir, hay Muchas derivaciones. muchas derivaciones. de Y esto. así también tenemos cuestiones sorpresivas. Nos estaba consultando una cliente porque, bueno, llegó el momento, le adjudicaron el auto y la administradora se demoró, en lugar de 30 días para entregarle, 90 días. Obviamente, el día 35 o 40 empezó a preguntarnos, bueno, reclama, hagamos la carta de documento, esto, lo otro. Ya estábamos por ir a mayores y ayer me dice, mira, recibí una sorpresa, ¿qué pasó? Me llamaron por teléfono, me dijeron que sabían de que habían tenido una demora, si yo aceptaba una compensación, y abrí el correo y me llegó un cheque electrónico de 2.800.000 pesos. O sea, adelantándose, la administradora le envió una reparación por esa demora. Entonces es como que hay que estar... Pero fíjate lo que Qué son buena los sorpresa, montos. no, te digo No, la pero verdad, vos fíjate lo que son los montos, porque uno dice, uno que estaría acostumbrado, viste que siempre estamos como medio naturalizando el maltrato que uno recibe, decir, me dijeron 30 días y bueno, no te cumplen y bueno, esto es así, 30, 60, 90. Vos fíjate cómo esos 60 días de demora que tuvieron tienen un costo económico, en este caso reconocido por la propia prestadora, que es de nada menos de casi 3 millones de pesos. Uno dice, a veces uno deja, ¿no? Dice, pues estamos acostumbrados al maltrato o a no quejarnos. Es así porque es así, siempre todo se demora. Pero vos fíjate, me llamó la atención la cifra, 3 millones de pesos. Exacto. En una valoración unilateral que hizo para que vos no avances en otra historia por 60 días de retraso. No, me sorprendió. Bueno, bien, digamos, por ¿y eso. llegaron o no? Bien. ¿Y le entraron en el auto? Sí, no, el auto ya lo tenía entregado, ya lo Ajá. había recibido, es decir, estábamos por sobre los 90 era días. la compensación y por nosotros esa avanzábamos demora. con el tema del reclamo, digamos, ¿no? De que había un daño producido por esa demora. Que, bueno, Iban a hacer un reclamo judicial por la demora. bueno, ahí es donde llegamos a lo que decía recién también Cristina, ¿no? Es decir, a los abogados, ¿qué nos preocupa? A mí particularmente, a mi equipo, ¿qué nos preocupa? Esto de que la gente llegue a un punto donde no quiere defender su derecho. Sí, el hastío. Es decir, imaginemos a toda esta gente, nosotros en el estudio no hicimos estos amparos, pero sí recibimos consultas, las derivamos y demás, en su momento, estar 5 o 6 años litigando para que después te diga, bueno, mira, la solución es que
esto en 5 o 6 años más lo pueda terminar de pagar con un resultado que es antieconómico. No quiere decir que para la administradora probablemente sea positivo o negativo, no lo sé, no conozco los números. Pero la gente tiene la sensación de decir, pucha, reclamé, Y al final fue peor. y al final la próxima no reclamo. Entonces no son pocas las veces que la gente te dice, no, sí, como estaba pasando con esta chica, veníamos avanzando en el reclamo por la entrega tardía, por la demora, y estaba en la duda, ¿inicio algo? O bueno, quedo acá, ya tengo el auto, bueno, ya está, es así, naturalizar la situación, y bueno, apareció esta compensación, ¿no es cierto? Es muy feo ver a la gente, que no pasa solo con el consumidor, pasa con el pyme, pasa con el empresario respecto de los abusos que recibe el Estado muchas veces, los embargos por cuestiones tributarias que son dispuestos administrativamente. Las supuestas infracciones por... Las infracciones por de tránsito. Camarita. Exacto. Y elegir no reclamar no habla de un estado de crisis, ¿no? Gracias por venir. Buen fin de semana. Hasta la Gracias a próxima. ustedes, Muchas muy buen fin gracias. de- Tere. Nos vamos a la pausa, pero venimos en un ratito. ¡Opa! Son las